el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl. Ayer tuvimos un día feriado, por lo tanto no tuvimos programa para poder analizar el enorme impacto que ha generado y la cantidad de dudas y especulaciones y conjeturas, ¿no es cierto? Y varias hipótesis, por supuesto, ha generado la liberación de Osmar Ferrer, un venezolano de 18 años vinculado al Tren de Aragua y que sería presuntamente uno de los sicarios que asesinó al llamado Rey de Meix, a José Reyes, el 19 de junio. Un hecho que, por supuesto, impacta por las características, ¿no? Y que tiene en este momento en la mira tanto al Poder Judicial como a Gendarmería. Irene Rojas, la jueza que decide, por un lado, emitir una orden de prisión preventiva de esta medida cautelar para los 3 individuos que son sindicados como los responsables de este asesinato, se ha defendido respecto de una orden que se emite, una segunda orden que se emite, que lo dejaba en libertad. Luego hay una tercera orden y esto era porque había un problema con el nombre de este imputado. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó en las horas que, habiendo sido emitida esa orden, el imputado seguía preso? Estuvo 24 horas finalmente detenido, hoy es prófugo de la justicia. Es lo que vamos a pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado, pero antes saludamos a nuestro auspiciador, la Universidad Diego Portales, que está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl, Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Ya les decía, queremos conversar y analizar este caso que tiene un enorme impacto porque además se da en medio de varios casos de corrupción que comprometen a instituciones como las Fuerzas Armadas, también de Carabineros y también de la propia Gendarmería. Abogado, ex subsecretario de Justicia durante los años 2000 y 2006, consultor internacional en procesos de reforma a la justicia, secretario ejecutivo de la Misión Internacional de Observación de Procesos de Selección de Altas Autoridades de Justicia en América Latina, impulsada por la Fundación para el Debido Proceso, y socio fundador de Justlat, consultora especializada en sistemas de justicia, Jaime Arellano. Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Con mucho gusto, Mina, gracias por la invitación. Hice toda esta introducción porque es muy importante también dar cuenta de tu currículum, que es muy vasto y que por lo tanto además te agradecemos que te hayas dado el tiempo para ayudarnos a entender lo que quiero preguntarte. ¿Qué crees tú que fue lo que aquí pasó? Marcos Pastén, el fiscal Occidente, está en eso. Yo creo que la investigación es compleja. A ver, a primera mirada, de lo que he podido averiguar, me da la impresión de que hay un error en la punta judicial, pareciera, pero como dice el fiscal, no hay que descartar nada y hay que investigar todas las líneas posibles, incluyendo, ¿cierto?, que hubiera habido una mala fe. Hay 2 sistemas que maneja el Poder Judicial. Uno que es el sistema de gestión penal, que es el que lleva, en el fondo, el que desarrolla las firmas de las resoluciones, que es la resolución que sale y que se discute. Y otro que es un sistema de integrado de apoyo a la gestión judicial, que va llevando todos los casos, ¿no? Estoy hablando de sistemas informáticos. Entonces, lo que he podido indagar, que es una cuestión que obviamente tienen que investigar los investigadores criminales, y no puedo afirmar esto con certeza, es lo que he podido ir recolectando por aquí y por allá, es que el sistema de gestión penal, que es el que emite las resoluciones, ¿cierto? Cuando se emite una resolución, como la primera, en este caso, ¿se acuerdan que la jueza emite una primera resolución? De hecho, perdona, la resolución la dicta en la audiencia misma, en que decreta la prisión preventiva de los 3 internos. Eso es una resolución oral. Proceso oral se dicta oralmente. Pero luego se emite un oficio, ¿cierto?, que se envía usualmente a Gendarmería informándoles de lo que se llama la orden de ingreso. Estas 3 personas fueron, ¿cierto?, se les decretó prisión preventiva, tienen que ingresar a su penal, Santiago 1. Y eso se genera en este sistema de gestión penal con firma digital.
la jueza revisa el texto que le propone un funcionario judicial, le pregunta si quiere firmarlo, se lanza un código, me estoy poniendo medio técnico, pero para que Sí, no, entiendan está que bien. hay un mecanismo de resguardo en estas firmas, ¿cierto? Ya. Copia los códigos que le enviaron al teléfono o al propio computador, lo que es el Authenticator de Microsoft, que permite en el fondo saber que la persona es la que va a firmar, firma digitalmente y luego el funcionario judicial queda habilitado para despachar este oficio a la unidad penal que corresponda, en este caso a Santiago 1, ¿cierto? Hace un clic en Santiago 1 y esto se va automáticamente como un correo electrónico para allá, conteniendo esta resolución. Bueno, esta primera ponía en prisión preventiva a las 3 personas, a Osmar Ferrer incluido, pero en vez de decir Osmar Ferrer con una al principio, FE, decía Omar Ferrer, ¿cierto? Se salta la E. Descubren esto y dicen hay que corregirlo. Y ahí viene un primer problema, hasta donde yo entiendo, que tiene que ver más bien con el diseño del sistema de gestión penal. Este no permite que yo corrija esa resolución. O sea, que diga, mire, hubo un error, ¿cierto? Voy a corregir, voy a meterme en el sistema. ¿Por qué? Porque tiene una firma digital. La idea de la firma digital es que el documento electrónico quede sellado, que no se pueda modificar, para evitar justamente fraudes. Correcto. Pero no permite el sistema, el aplicativo, una resolución que diga, mire, yo corrijo la anterior, sino que obliga a dejar sin efecto la anterior. Y entonces, para corregir esto, lanza este segundo oficio, vamos a llamarlo el segundo oficio, en que dice, en que quiere dejar sin efecto esto para corregir el nombre de esta persona. El sistema automáticamente propone un texto y ese texto dice, se alzan las medidas cautelares, o sea, se deja sin efecto la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el sistema supone que si yo quiero, ¿cierto?, intervenir la resolución anterior, que no puedo alterarla, sino que tengo que sustituirla, reemplazarla. Bueno, lo que quiero es reemplazar lo que decidió la primera. La primera dice prisión preventiva o medida cautelar. Entonces la segunda se supone que quiere levantar estas medidas cautelares. Supongamos que eso hubiera ocurrido. Y aquí viene un primer problema. El sistema, a pesar de que propone ese es un texto editable. Entonces, el funcionario judicial y la jueza, todo esto, insisto, entiendo yo de lo que he recolectado, no me consta, no lo puedo afirmar absolutamente, pero de lo que he recolectado, entiendo que el funcionario judicial y la jueza o juez pueden intervenir ese texto. Y entonces pudieron en ese haber puesto advertencia, en mayúscula, agregado, ¿cierto? No liberar al detenido, esta resolución será reemplazada por otra. Incluso pudieron haberle borrado en el texto que se dejaba sin efecto la medida cautelar, sino que pudieron haber puesto para resolver una cuestión administrativa y error en el nombre, se dicta esta resolución para luego ser reemplazada por una tercera que viene inmediatamente. Estoy inventando el texto en este momento, pero eso pudo, entiendo yo, haberse hecho. No se hizo. Y lo que se hace es inmediatamente dictar una tercera resolución, ¿cierto? Como esta otra estaba dejando sin efecto la prisión preventiva, una tercera resolución que dice ahora se vuelve a imponer, se reitera la orden de ingreso contra esta persona, ahora con el nombre correcto, etcétera, etcétera. En el fondo, para evitar que ocurriera eso. Bueno, entonces, problemas. Uno, el sistema obliga a dejar sin efecto la primera resolución con una segunda, incluso si lo que quiero hacer es corregir un nombre. Problema práctico que ocurrió en este caso en particular, parece. No se editó el texto. Se pudo haber, entiendo yo, editado ese texto que por default propone el sistema. Lo propone, no lo obliga. Y pudo haber, por lo tanto, haber advertido que no se liberara, pudo haber dicho, mire, esto es para solucionar un problema administrativo, insisto, no para en realidad liberar a esta persona, e incluso pudo haber dicho, viene una tercera resolución que va a reinstalar formalmente la prisión preventiva, pero advertencia, no liberar, viene la tercera. No se hizo. Algunos tribunales, y tú me atajas, Mirna, si me pongo latero, algunos tribunales incluso han aprendido que para solucionar este tema, de tener que dictar esta segunda resolución que deja como en el aire la prisión preventiva, lo que pueden hacer es dictarla, pero no notificarla. Porque dictada esta resolución, es un funcionario judicial el que hace un clic en el sistema, en el sistema integrado de apoyo a la gestión judicial, donde llegó la resolución firmada, y lo envía a la unidad penal respectiva. Yo decía eso, ¿cierto? Entonces,
Este segundo, entiendo yo nuevamente, esta segunda resolución que liberaba pudo no haberse notificado al recinto penal para evitar el problema y algunos han aprendido esta trampita. Y Claro. luego lanzan el tercero con la prisión preventiva y con el nombre corregido, por ejemplo, y ese sí lo notifican. Entonces, en el fondo aparece como una reiteración de la orden de entrada, de la orden de ingreso, con un nombre corregido sin que se notifique entre medio. Ahora, Claro. aquí tenemos un problema. Si esto es así, aquí hay un problema que yo llamo de justicia al servicio de la tecnología y no a la inversa, que es lo que debiera ocurrir. La justicia se está adaptando a un problema de la plataforma tecnológica o a una dificultad de la plataforma tecnológica cuando lo que debiera hacerse es diseñar o corregir la plataforma tecnológica para evitar este tipo de problemas. Claro. Jaime, déjame ¿Mm? interrumpirte para ir viendo algunos detalles para entender este rompecabezas, ¿no es cierto? Porque mira, ¿cómo se explica lo siguiente? Este hombre alcanza a estar 24 horas detenido. Primero, la primera resolución se emite a las 20:17 del 9 de julio. La segunda, minutos después, que es la que estamos conversando, perdón, a las 20:25. Y la última, que es la que corrige y dice, no, este señor ya ha corregido el nombre, tiene que estar en prisión preventiva. Recordemos que la segunda, según lo que tenemos acá, de lo que se ha conocido, acá tengo el texto y el documento exacto de la orden, dice, se ha dejado sin efecto la medida cautelar respecto del imputado Ferrer Ramírez Osmar Alexander, ¿no? Es todo lo que tú me estás señalando. La Ujú. pregunta es, ¿por qué? Si se produjeron todas estas resoluciones el 9 de julio, recién a las 6 de la tarde del día 10 de julio es liberado, ¿qué pasó en todo ese rato? ¿Por qué? ¿Por qué no se lo liberó al tiro? Ya, me van a decir, no, es que esto ocurre a una determinada hora, sí, pero no a las 6 de la tarde del día siguiente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esa es otra línea de investigación que yo creo que la Fiscalía debería seguir. O sea, lo primero es esto que yo les relataba, que en teoría pasó, hay que averiguar si pasó o no. Por ejemplo, si no se intervino el documento, si se enviaron todos los oficios inmediatamente después de firmados por la magistrada, ¿cierto? Porque como es un funcionario judicial el que hace el clic para enviar estos oficios a Gendarmería, hay que ver bien, por eso la Fiscalía es que incauta, ¿cierto?, los servidores para saber en qué momento salen los correos electrónicos con los oficios hacia Gendarmería y en qué momento llegan a Gendarmería, para saber si hubo una diferencia de tiempo entre que se firman las resoluciones y los oficios, perdón, y se van para allá. Hay que ver eso. Pero a tu pregunta, bueno, es raro, porque pongámonos en el escenario, como se ha alegado, ¿cierto?, de que, mire, es que en Gendarmería se recibió un oficio que lo liberaba y por eso lo liberamos. Ok, ese oficio se envía a las 20:25 por lo que estábamos recolectando recién, del día 9. Claro. Pero esa noche, Ferrer permanece encarcelado. Al día siguiente se produce lo que se llama el desencierro. Salen todos de sus celdas y se produce usualmente un conteo, una revisión para ver si no ha habido agresiones, situaciones o incluso eventualmente una fuga. Ahí normalmente se toman decisiones sobre las órdenes del día, a quién hay que liberar, a quién hay que llevar a tribunales, etc. Osmar Ferrer sigue encarcelado todo ese día. Ujú. Y recién a las 6 de la tarde, como dices tú, se toma la decisión de liberarlo. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué hay esa demora? Eso es parte de la investigación, porque claro, alguien, digamos, desconfiado podría decir, bueno, en ese tiempo se sabía que había una orden de liberación, ¿qué se estaba haciendo con esa orden de liberación? Y si se vio la orden de liberación, ¿por qué no se vio la orden, la tercera, que establecía, ¿cierto?, Claro. que estaba en prisión preventiva la persona? O sea, claro, yo veí una que decía liberar, pero luego llega otra. Hay que saber cuándo llegó esa otra. Llegó a la medianoche, llegó después, llegó al día siguiente. Lo que sí sabemos, por lo menos de lo que dicen los medios, es que el tribunal además envió correos electrónicos al día siguiente, el día 10, a mediodía aproximadamente, dos, dando cuenta del segundo oficio liberador y del tercer oficio que reiteraba que tenía una orden de ingreso. Todo eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía, porque bueno, ahí pueden haber responsabilidades por lado y lado. Lo que está claro, Mirna, me parece a mí, Ya. es que si es verdad que tiene este problema el sistema de gestión penal,
Eso hay que mirarlo y solucionarlo. Insisto, no puede ser que la justicia esté al servicio de la tecnología. La tecnología tiene que estar al servicio de la justicia. Yo enseño tecnología y justicia, enseño prueba electrónica, y una de las cosas que uno quiere es que la tecnología sea una herramienta de ayuda y no algo que eventualmente te obligue a hacer estas maniobras ridículas, como tener que dejar sin efecto una resolución para poder corregir un error de nombre. Claro. Jaime, primero, para tú, o sea, para que entendamos acá en la escala de responsabilidades. La primera responsabilidad, si tratemos de focalizarnos en el Poder Judicial y, por supuesto, en la jueza Irene Rodríguez. ¿Qué responsabilidad tiene ella? Ella se escuda diciendo, perdón, yo emití 3 resoluciones e incluso ha dicho que las 3 señalaban que este señor tenía que permanecer en prisión preventiva. ¿Qué responsabilidad le ves tú a ella? O sea, desde luego uno tiene la responsabilidad de los documentos que firma, ¿cierto? Digitalmente o holográficamente, de manera que ella tiene la responsabilidad de dictar una resolución que libera, pero luego inmediatamente, hay que ver los tiempos ahí, dicta una resolución que nuevamente ordena el ingreso o prisión preventiva. Si esto es parte de un problema que tiene el sistema, yo, si fuera su abogado defensor, digamos, cuestionaría su responsabilidad, porque lo que me preguntaría es si esto ocurre en muchos casos. Entiendo que incluso ha tenido que ocurrir cuando se produce acumulación de causas, es decir, causas que se estaban Ujú. llevando separadamente y que luego se ve que hay un factor común. Por ejemplo, personas que participan de una organización criminal y se dice, vamos a llevar todo esto a un mismo proceso penal. Pareciera, nuevamente, esto es especulativo, no me consta, Mirna, pero pareciera por la información que tengo, que eso el sistema obliga a dejar sin efecto las resoluciones, por ejemplo, de formalización separadamente contra todas las personas y luego dictar una nueva para generar la acumulación. Si esto es así, eso es un problema de la plataforma, un problema del sistema restrictivo desde la tecnología hacia el proceso penal, que debiera solucionarse y que eventualmente, claro, digamos, de alguna manera disminuye la responsabilidad de la jueza, ¿ah? Ya. Segundo, ella Sí. dice, yo emití un tercer oficio que decía prisión preventiva, o sea, que Ujú. solucionaba el momento en que se quedó sin prisión preventiva. Y la pregunta es cuándo se comunicó eso, cuándo se notificó eso a Gendarmería, y ahí habría que ver si se notificó por la misma vía que las anteriores y luego no se puso atención o se desoyó aquello. Hay que investigar en ese caso qué responsabilidades hay en Gendarmería. ¿Fue negligencia? ¿Hubo intencionalidad? ¿Por qué pasó tanto tiempo? Insisto, desde que se dio la orden de liberación para que se le liberara siquiera, ¿cómo en ese tiempo no se vio la orden que volvía a señalar que había prisión preventiva? Puede haber habido en todo esto humana confusión entre, ¿cierto?, 3 resoluciones que dicen cosas distintas. Prisión preventiva, alce la prisión preventiva, nuevamente prisión preventiva, en los 2 últimos casos contra la misma persona con el mismo nombre correcto. En el primer caso, con un nombre, con un Ujú. error digamos, con un error de tipeo. ¿Mm? Claro, pero Sí. claro, Jaime, pero mira, a la luz de todo lo que ha pasado, Ujú. uno lamentablemente no puede dejar de pensar, y sobre todo por los casos que hemos conocido, tanto de la FACH como del ejército, ¿no es cierto?, en estos intentos, en este tráfico de drogas, ¿no? Casos como, por ejemplo, el 27 de mayo, un funcionario de Gendarmería que queda en prisión preventiva porque tenía un doble sueldo que se lo ganaba a propósito de cobrar 100.000 pesos a cada familia que trataba de ingresar droga o un celular al penal. O el caso de los carabineros de Huara. Son 13 carabineros que pasaron, por supuesto, están en prisión preventiva, evidentemente, por cobrar entre 20.000 y 100.000 pesos a los llamados coyotes y evitar los controles. Entonces, si esto fuera solamente un hecho aislado, pero tú dices, acá ya tenemos un crimen organizado que está tratando de permear. Por eso te pregunto, ¿es Absolutamente, absolutamente. A inevitable? O ver, sea, ¿es inevitable que uno crea que aquí hubo mano del crimen organizado? y a ver, lo primero es, como creo que ya lo dijo, lo ha dicho varias veces el fiscal Pastén, hay que seguir todas las líneas investigativas posibles. Aquí, en una situación como esta, no se puede descartar nada. Y hay que partir de la base de que las casualidades, los errores no son inocentes, sobre todo en la liberación de una persona imputada de sicariato.
y hay que investigar las eventuales posibilidades de que haya penetración del crimen organizado y que esto o haya sido todo concertado o se hayan aprovechado de un error inicial o de una dificultad inicial en el Poder Judicial, eventualmente también en el servicio de prisiones. Por eso digo, hay que explorar por qué pasa tanto tiempo desde que llega la orden de liberación de la que se agarra a Gendarmería y el momento en que se libera esta persona. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay conversaciones? ¿Hay algún tipo de tratativas eventualmente de algún funcionario corrupto? Eso hay que investigarlo, obviamente. Entre otras cosas, para liberar de responsabilidades y mejorar y cautelar la imagen de la institución. La propia institución debe estar interesada en que eso se averigüe. Ahora, eh, el crimen organizado ha ido penetrando nuestras instituciones mismas y eso es bastante evidente. Creo que lo bueno es que todavía todas nuestras instituciones reaccionan, no lo consideran algo normal y en general no tratan de, digamos, barrer la tierra debajo de la alfombra. Lo único que nos dejó un poco preocupados, ¿cierto?, fue la insistencia de la FACH en retener la investigación en la justicia militar en vez de entregárselo a la fiscalía. Y uno quedó con la sensación de que se quería controlar de alguna manera la investigación en casa. Es injusto decirlo así, pero esa es la sensación con la que uno queda desde fuera, cuando lo lógico era que la investigación la llevara la fiscalía porque es un delito de aquellos que corresponde a la fiscalía. ¿Qué hay que hacer? Claro. No podemos ser inocentes en esto. Entonces, hay muchos temas. Desde luego, como les decía, en el tema de justicia, me centro más en lo que más conozco, hay que revisar el sistema de gestión penal para ver si está obligando a dar este paso ridículo y que pone en peligro y que puede llevar a una situación como la que ha ocurrido, que una persona sea liberada por error, porque hay que dictar una resolución dejando sin efecto una anterior, solo por corregir un error de nombre. Claro. Claro, debe considerarse además dobles controles. O sea, yo creo que no es lo mismo a alguien que fue sorprendido robando un celular en un paradero que un sicario que forma parte de una organización criminal que fue encargado de matar a alguien, anda a saber tú por qué. Las situaciones de crimen organizado requieren un tipo de protocolo diferenciado. Y a esta altura eso significa que debieran haber dobles controles. Es decir, se envía la orden de ingreso, debiera haber un acuse recibo claro de parte de la unidad penal de Gendarmería diciendo: tenemos la orden, entendemos que a don fulano tal hay que dejarlo en prisión preventiva. Un doble chequeo, por ejemplo. Debiera ocurrir que cuando hay órdenes de liberación de este tipo de delitos, también no pueden ser tratadas como cualquier cosa en la mañana o en la tarde en que se dice fulano de tal, liberado, se va. No, debiera aparecer, ¿cierto?, una alerta. Ahora, aquí, Mirna, nuevamente, estamos en la era tecnológica. La era tecnológica, todas estas resoluciones que tienen firma digital, tienen un motivo para tener firma digital. Tienen metadata, tienen información que permite constatar en general que son auténticos, que la firmó la persona y que el contenido no ha sido alterado. Si tú tienes documentos con firma electrónica, pero después en los penales estás revisando papelitos, no tienes ninguna información para controlar la autenticidad de ese papelito que pudo haber sido fotocopiado, enmendado, etc. Entonces, lo normal en la era tecnológica es que tú revises los documentos digitales en formato nativo, en formato digital. Porque ¿qué es lo que tendría que hacer Gendarmería cada vez que llega una resolución con una liberación? Por ejemplo, es que le saltara una alerta que dijera caso de crimen organizado, ¿cierto? O sea, Claro. no es cualquier delincuente. Ya, caso de crimen organizado, alerta. Bueno, lo miro más. Claro. Segundo, me llegó la firma digital. Abro el documento, voy a los certificados de firma digital. Ojo, esto no es para expertos, son aplicaciones que cualquiera puede usar. Perfecto. Y uno lo abre y mira y dice, claro, es el nombre de la jueza el que aparece, digamos, en la pantalla, y luego cuando miro el certificado es la misma jueza. Y me certifica que el documento no ha sido alterado. O sea, la orden de liberación de esta persona fue emitida por el juez respectivo y no ha sido alterado el documento de ninguna manera. Eso yo lo veo en formato digital, en formato nativo, no en un papel que imprimí y que pueden haber enmendado, cambiado, etc. Tercero, ya hay que empezar a pensar como lo ha hecho la Fiscalía, que tiene unidades especializadas en crimen organizado, como lo hizo la PDI, que tiene ciertas unidades también de crimen organizado que están auxiliando a la Fiscalía en esta investigación. Pero el Poder Judicial chileno no tiene tribunales especializados en crimen organizado.
Ha habido un debate académico ahí, Mirna, pero francamente yo soy de aquellos que dicen hay que empezar a avanzar en la especialización de la justicia, porque de lo contrario lo que ocurre es que la fiscalía se especializa, las policías se especializan, pero en la otra punta, donde se reciben las pruebas y se decide, a veces no hay la sofisticación y el conocimiento adecuados. Hay que entrenar de cualquier manera a todos los jueces penales en lo que es crimen organizado. Hoy hay un curso disponible en la Academia Judicial, pero no es obligatorio, lo toma el que quiere, es muy bueno. Bueno, debieran por lo menos tomarlo todos los jueces de garantía y de tribunal de juicio oral y todas las juezas de esa especialidad, al menos, para empezar. Pero yo francamente crearía tribunales especializados en crimen organizado. En materia penitenciaria necesitamos recintos penales especializados. ¿Cómo va a ser que una persona acusada de sicariato, parte de una organización criminal como el Tren de Aragua, sospechada de ello, vaya a parar a Santiago I, que es un recinto de prisión preventiva, que además está sobrepoblado, y que no tiene ninguna sofisticación para controlar al crimen sofisticado, al crimen organizado? Debieran haber recintos especializados en prisión preventiva y en cumplimiento de pena una vez que son condenados para el crimen organizado. Eso requiere otros regímenes, alta seguridad, entrenamiento, seguridad para los propios funcionarios penitenciarios que muchas veces pueden ser amenazados, que pueden ser extorsionados, en fin, hay una serie de medidas que tomar. Lo mismo con esta judicatura especializada, Mirna. Claro. Ya en otros países, los jueces que se dedican a crimen organizado tienen otro tipo de protección. Hay otro tipo de medidas y de inteligencia en torno a ellos y sus familias, porque es muy fácil empezar a amenazar a funcionarios penitenciarios, amenazar a funcionarios judiciales o jueces para obtener resultados, sin que estas personas sean corruptas, sino que simplemente aterrorizadas de las amenazas que hacen respecto de sus familias, respecto de sus seres queridos. Bueno, y yo creo, a esta altura también, en el Poder Judicial, que las cortes de apelaciones tienen que empezar a tener salas especializadas en materia penal. Esto la mayoría de la gente no lo sabe, pero la Corte Suprema tiene salas especializadas y tiene una sala penal. O sea, hay magistrados de la Corte Suprema que son especialistas en derecho penal, a los que les llegan los recursos de nulidad y otros a ellos. Pero en las Cortes de Apelaciones no hay salas especializadas. Entonces, son magistrados, son ministros todoterreno que ven todo tipo de temas, y muchas veces ocurre que los jueces de garantía y los tribunales de juicio oral se frustran porque, siendo ellos especializados, cuando se van de recurso ante las cortes de apelaciones, resuelven temas que dicen a veces, francamente, no está a la altura, no está fijando el estándar, porque no son especialistas en penal y en procesal penal. Interesante punto. Jaime, te queremos dar las gracias. Jaime Arellano, abogado, ex subsecretario de Justicia, consultor internacional en procesos de reforma a la justicia, por haber estado con nosotros esta mañana. Con gusto, Mina. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce a líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años con nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopebuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopebuch. Más información en coopebuch.cl. Nos vamos a ir al corte, ya al regreso. Vamos a seguir ahondando en este caso porque tiene una serie de elementos que podrían configurar quizás la penetración del crimen organizado a las instituciones como el Poder Judicial. Bueno, parte de las preguntas que queremos conversar con nuestro editor general, Héctor Cosio. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.